Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Vamos a leer esta porción juntos, hermanos. Dice la escritura: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Tú eres fiel hacia nuestras vidas, eres misericordioso. Y estamos aquí, Señor, para ser ministrados por tu palabra, para que nos ayudes a crecer y acercarnos a ti, porque tú quieres nuestros corazones y nuestras vidas. Te damos las gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a estar hablando sobre confrontados para ser restaurados. Dile a tu vecino: confrontados para ser restaurados. ¿Qué me dirías si te dijera que es posible estar en la cima, pero aún así perderlo todo? La realidad del texto que leímos relata la historia de David y la manera que él se expresó después de ser llamado hacia el arrepentimiento. En contexto del pecado, la realidad es que nadie es inmune al pecado ni a sus consecuencias. El pecado es un problema común a todos. Escuchen esto: no respeta la posición social, el dinero o el conocimiento bíblico que uno pueda poseer, ni siquiera el hecho de uno ser cristiano. El Nuevo Testamento, en Hechos 13:22, nos presenta a un hombre que dice: un hombre conforme al corazón de Dios. Este personaje era un personaje que tenía gran fe, era valiente, estaba bendecido por Dios y también fue llamado a reinado. Y este personaje del texto de referencia de Hechos 32 hablaba sobre el rey David. Pero aún así, David, siendo el rey, teniendo posesiones, teniendo riquezas, teniendo habilidades, viviendo en la cima, en un tiempo de victoria y de prosperidad, aún así David cayó. Ese joven que creció, que era pastor y era valiente, y leemos en la historia que en su juventud venció a Goliat, el cual temía el ejército de Israel. En realidad, sí, a ese hombre es el que estamos hablando, y relata esta historia que había él pecado de gran manera contra Dios. Y podemos ver en la historia, lo que aprendemos es que Dios no confronta para destruir, sino para restaurar. Porque cuando David pecó, Dios lo confrontó, y ahorita vamos a ver cómo, pero no para la destrucción de su vida, sino para la restauración de su vida. Entonces, esa historia la vamos a encontrar en el capítulo 11 y 12 de Segunda de Samuel, donde estamos, donde habla sobre la vida de David y su caída, también de las maneras que él trató de encubrir su pecado y cómo Dios envió un profeta para confrontarlo. Y también vamos a ver de la manera en cual David respondió. Entonces, la Biblia, y lo que me gusta de la Biblia es que no solamente demuestra los aspectos perfectos de un personaje, sino también demuestra las debilidades. Y en esta historia vamos a aprender lo que David hizo y también cómo él respondió cuando fue confrontado por Dios. Regresemos al capítulo 11 de Segunda de Samuel. Ahí comienza esta historia. Vaya conmigo, Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y vamos a ver el inicio de esta historia. Yo sé que ahorita te quedaste picado, decías: sabes que ayer me dormí tarde porque había un episodio más que quería ver de esta serie, pero aquí vamos a entrar a una serie nueva y se va a poner muy bueno. Capítulo 11, versículo 1, y dice la historia y la relata así: aconteció al año siguiente, en tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén.
Ok, el contexto de esta historia en 2 de Samuel 11. Los eruditos y estudiosos enseñan que para esta temporada David vivía una temporada en la cima. Tenía aproximadamente 50 años. En ese tiempo ya era el rey establecido por Israel. Ya no era ese joven que simplemente era un pastor. Ahora ya era un rey que pastoreaba ya no ovejas sino a personas. Vivía un reinado muy próspero, un reinado donde iban sus guerreros, conquistaban. Pero de esa misma manera era costumbre, cuando era tiempo de guerra, que también los reyes fuesen con él. Porque en los tiempos bíblicos había también temporadas donde se dedicaban a hacer guerra y a la conquista. Porque si enviaban a su ejército en el tiempo del invierno, las estadísticas iban a estar muy difíciles, iba a estar también muy frío y podían morir más soldados. Entonces, vemos aquí que en ese tiempo que era para él salir a la guerra, dice la escritura que David se quedó en Jerusalén mientras todo su ejército, todos sus guerreros se fueron a la guerra y él se quedó. Y nos relata el versículo de Dios que de repente sucedió un día, y mira lo que dice: al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y dice, y vio desde el terrado una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. David se encontraba, en vez de estar en guerra, se encontraba en su palacio haciendo nada. ¿Cómo eso aplica a nosotros que no tenemos ahorita un oficio de rey? Mientras nosotros estamos sirviendo y siguiendo a Dios, a veces nos descuidamos espiritualmente. Y mientras David estaba sin hacer nada, cuando uno espiritualmente no se enfoca en su crecimiento espiritual y hay descuido espiritual, vemos ahí donde el enemigo empieza a atacar para que uno caiga en tentación. Y David se encontraba haciendo nada. Pero relata la historia que él vio desde el terrado techo, él vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando. Me levantó la curiosidad porque pues dice vio. Todos tenemos ojos y de repente podemos estar viendo y se presenta algo enfrente de nosotros que no debe de estar. Entonces dije, bueno, eso puede acontecer a cualquiera, pero bueno, ojalá no, ¿verdad? Pero puede acontecer a cualquier persona, pero también importa cómo respondemos. Entonces empecé a indagar qué significaba vio cuando dice ahí que él vio. Y vemos ahí cuando dice la escritura que él vio, ya fue en un contexto donde ya lo deseaba. No fue una mirada donde simplemente la miró y dijo, ¿sabes qué? Está mal, voy a voltear la mirada. Sino mientras la vio que se estaba bañando y era hermosa, empezó ahí a dejar la mirada y a maquinar pensamientos de deseo. No dice la escritura, pero posiblemente dijo, ¿y si yo estuviera ahí al lado también? ¿Qué pudiera hacer? Era en un contexto donde había ya descuido de parte de David, como puede acontecernos a cada uno de nosotros. Pero no hay que pensar que el pecado es algo que acontece a la noche y la mañana. Como un rey exitoso, como alguien que puede tener a la mano todo lo que él desee, cualquier mujer que desee, empieza a caer en esta gran tentación. Como vimos, fue el descuido. Pero el pecado no es algo que uno hace de la noche a la mañana. A veces es progresivo. Con David comenzó en un descuido y luego empezó viendo. Pero miren el versículo 3 lo que dice: y envió David a preguntar por aquella mujer. Vio con deseo y ahora tomó iniciativa con ese deseo que él tenía. Envió uno de sus mensajeros, y David no era cualquier persona, era un rey. Cuando un rey decretaba algo, se tenía que ejecutar. Entonces fueron y le trajeron la noticia. Y dice el versículo 3 al final: y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo.
ahí tuvo una oportunidad de decir, ¿sabes qué? Betsabé está hermosa, pero es mujer casada. Ahí peligro, mejor voy a dar la vuelta, mejor me voy a acercar a Dios, mejor, ¿sabes qué? Voy a dejar todo, me voy a ir a la guerra con los guerreros. Pero como lentamente, progresivamente, el pecado estaba tomando terreno en su corazón, que empezó a perder la sensibilidad de Dios. Y cuando perdemos la sensibilidad de Dios, aunque por conocimiento sabemos lo que tenemos que hacer, por práctica hacemos lo que no queremos hacer. Y David estaba yendo contra el conocimiento y los principios que él había crecido del temor de Dios, porque es posible ser cristiano y aún caer en pecado si hay descuido. Entonces vemos que la tomó y era su oportunidad de decir, ¿sabes qué? Es mujer casada. Pero miren cómo aún siguió en el versículo 4. Comenzó todo con una vista. Se convirtió en deseo. Y miren el versículo 4. Y envió David mensajeros. Y mire esto. ¿Y la qué? La tomó y vino a él, y él se durmió con ella. De la vista al acto, pero en el proceso hubo oportunidad de arrepentimiento, hubo alerta, hubo banderas rojas de peligro, de alerta, de cuidado, ese camino no. Hubo consejos, hubo su conciencia, hubo la presencia de Dios, pero estaba endurecido. Se durmió con ella. Pero ¿cuántos de ustedes saben que la escritura dice que cuando uno peca hay consecuencias? Porque a veces uno hace cosas, entre comillas, inocentemente. Dice, ¿sabes qué? Nomás va a ser una vez y nadie me va a ver. Mi esposa, mis conocidos están en México, yo estoy aquí en los Estados Unidos, la distancia es larga, no tienen papeles, ¿cómo van a venir para acá? Pero aún David, en este acto, dice la escritura en versículo 5, y concibió la mujer. Se embarazó. Le dije que se iba a poner bueno. Y usted bien triste porque no le voy a seguir en mi serie. Bueno, aquí estamos empezando con otra. Quedó embarazada. Y en esos tiempos no existía Facebook. Porque en el Facebook, no, hombre, alguien hace algo, ya en segundos voy a puedo ir aquí de la iglesia a mi casa, ya medio mundo sabe si alguien lo publica. Pero allá no existía Facebook, ni Instagram, ni TikTok. La información era muy lenta. Entonces, cuando uno peca, la naturaleza humana, ¿qué es? Ustedes ayúdenme, ¿qué es la naturaleza humana? Si vemos y hacemos referencia a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios confrontó a Adán, ¿qué aconteció con Adán? Primero se escondieron. Es decir, Dios ya sabía, porque Él es omnisciente y sabe todas las cosas. Pero aún así, Él le estaba dando la oportunidad para arrepentimiento, pero ellos se escondieron. Dije, me escondí. Y dijo Adán esto, porque tuve miedo. ¿Miedo de Dios? ¿Cómo? Si Él es misericordioso, grande, poderoso. Y después de decir esto, le dice a Dios que fue la culpa de ¿quién? De Eva. Como que eso aún nos pega el día de hoy. Así soy por mi papá, por mi mamá, por él, por ella, por arriba, por el presidente, por el gobernador, por el alcalde, por el presidente del HOA, aquellos que viven en casas de HOA, terrible. Por el maestro de la escuela, por el profesor. Por eso así es mi vida. Una mentalidad de víctima. Es la naturaleza humana de esconderse y culpar. Y David, como no existía el Facebook, el Instagram, el TikTok y todo lo por haber, empezó, digo, ¿qué hago?
voy a perder mi posición, mi respeto como rey. ¿Qué voy a hacer? Y empezó él en su mente a maquinar ideas. Cuando tuvo la chance de inmediato decir, ¿sabes qué? Voy a ir a Dios arrepentido, voy a hacer algo, voy a cambiar, voy a confesarle a Dios mi pecado, etcétera. No, empezó a maquinar. Y muy interesante, vamos a ver de cómo empezó algo light y empezó a incrementar esos pensamientos. Vaya conmigo. En el versículo 7. Mire cómo comenzó. Porque él trató de encubrir y empezó algo leve, algo tan inocente como menciona el versículo 7 al 13. Dice que que David llamó a Joab, uno de parte de su ejército, que trajese a Urías hacia él. Y menciona en estos versículos que Urías vino hacia él. Y simplemente en el versículo 8 dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa. Era algo tan inocente como llamar a Urías de la guerra y decirle, ¿sabes qué? Quédate en tu casa un día. Y era costumbre y ley que cuando alguien estaba en guerra no podía estar en su casa ni con su familia ni con su hijos, tenía que enfocarse en la guerra. Pero David le estaba dando este privilegio de estar en su casa para estar con su esposa y dormir con ella. Empezó a maquinar y dijo, ¿sabes qué? Si lo traigo para acá y le doy ese privilegio, abusó su poder, ¿verdad? Le doy ese privilegio, se va a dormir con ella y luego va a concebir Betsabé y luego ya podemos decir que él es el papá. Empezamos a maquinar soluciones. Pero ¿cuánto sabe que a veces las cosas se van de mal a peor? Empezamos algo inocente, algo light, y hay una historia que uno ha mentido tanto que la historia ya ni sabe. Se empezó solicitando que él viniera, pero Urías era una persona íntegra y dijo que no era justo él hacer eso mientras estaban los otros soldados peleando en guerra. ¿Cómo iba a ser justo él estar en casa y dormir con su esposa? Entonces dijo, ¿sabes qué? Esta no sirvió. Déjame maquino otra idea, déjame maquino otra mentira, déjame maquino algo para encubrir aún más. Y vemos en el versículo 13 y dice, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Comenzamos primero trayéndolo a la guerra, invitándolo, dándole la libertad para que se vaya a su casa. No sirvió y ahora brincó a emborracharlo, porque posiblemente ahora sí borracho va a llegar a su casa y le podemos echar la culpa. Pues estabas borracho, ¿no te recuerdas? Pero estabas borracho. Y miren lo que dice la historia. Dice, y él salió, versículo 13, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Hubo más integridad en Urías, que estaba borracho, que en David. Qué interesante. Él dijo, no, esto es justo, no me puedo ir a mi casa. Y aún así borracho se quedó ahí y no se fue a su casa. Comenzamos con algo inocente, brincamos a emborracharlo y mire hasta dónde llegó en David el pensamiento para encubrir su pecado. Versículo 14-15. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, el cual envió por la mano de Urías, y escribió una carta diciendo, mire esto, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Planificó la muerte de Urías. Y dijo, si posiblemente él muere en la guerra, ahora Betsabé va a ser mía y nadie va a saber que yo la embaracé y ese es mi hijo. Y no la vamos a tener que llevar a ningún programa para verificar si yo soy el papá. ¿Cómo brincó? Y así es el pecado, empieza a dominar y uno empieza a hacer cosas más feas.
decisiones más feas que lo llevan aún hasta el piso, porque si nosotros pensamos que en todo esto David estaba feliz y contento, es una mentira. Y vamos a ver después que no era así. Él sentía alejamiento de Dios. Él sentía que el Espíritu ya no estaba en comunión con él. Él ya había perdido su gozo, su felicidad, su tranquilidad, su conciencia. No había paz, no había tranquilidad. No podía dormir por todo lo que estaba haciendo, por simplemente encubrir. ¿Qué tal que si te digo en esta mañana que si es posible encubrir de los hombres y por hacerlos por muchos años, pero no es posible encubrirlo de Dios? Hebreos menciona que todas las cosas están manifiestas y desnudas ante aquel a quien tenemos que darle cuenta. Y David, cuando murió Urías, le trajeron la noticia. Y mira cómo lo recibió David en el versículo 24. Porque le dijo en la noticia que Urías había muerto en una de esas peleas. En el 24, mira la respuesta de David: pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de tus siervos del rey. Murió también tu siervo Urías el Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Le dio aliento a Joab. No es tu culpa, a veces acontece. A veces le toca a uno, le toca a otro, y en su corazón estaba: nadie va a saber. El problema ya está encubierto porque él ya está muerto. Para esa etapa ya David tenía el corazón endurecido. Y aún así trató de mirarse como el héroe. Versículo 26 dice que después de Betsabé hacer luto por su esposo, dice: más esto David, después de Betsabé hacer luto por su esposo, menciona que David tomó a Betsabé como su esposa. Ante la imagen del pueblo, decir: wow, este rey tan compasivo, se murió el esposo de alguien y ahora se está haciendo responsable por ella. Se estaba tratando de mirar como el héroe. Qué fuerte. Qué fuerte. Y uno dice: ¿cómo puede pasar eso con un siervo del Señor? Porque los siervos del Señor, los líderes del Señor también son seres humanos. Y usted y yo no somos exentos a caer en trampas del enemigo si nos descuidamos. Y no nos va a salvar las glorias pasadas. Pero yo antes venía a las vigilias, yo antes leía, yo antes estaba en fuego, yo antes buscaba las glorias pasadas. Pero ¿cómo está tu vida el día de hoy? ¿Sigues en la búsqueda? ¿Sigues en la entrega? ¿Sigues en la pasión? ¿O uno tiene el corazón endurecido? David dijo: todo está resuelto. Nadie va a saber. Ahora sí puedo vivir mi vida en tranquilidad. Pero digan conmigo: pero Dios lo amaba tanto. Dios amaba tanto a David, de la misma manera que lo ama a usted, que menciona el capítulo 12, versículo 1, y dice la escritura: Jehová envió a Natán a David. Natán era un profeta. Y Natán significa regalo. Pero dígame, ¿quién envió a Natán? Dios usó al profeta, un hombre, vamos a decir un hombre entregado a Dios, para confrontar a David. No era Natán quien se envió a sí mismo, sino fue Dios.
Pero esta confrontación obviamente siempre son difíciles, pero a la luz de entender toda la escritura vamos a ver que fue una bendición. Fue un regalo de mostrar la misericordia de Dios hacia David, porque Dios amaba mucho a David y él no se olvida el amor que uno tiene por él. Dios no se olvida lo que hacemos por él. Dios no se olvida los tiempos que hemos buscado. Dios lo amó tanto que envió al profeta Natán. De la misma manera como hacia nosotros Dios envía personas a confrontarnos. Y Dios puede usar cualquier cosa. Su palabra, leemos la Biblia nos confronta. Su presencia, su espíritu. Nos despertamos a las 3, a las 4, nos sentimos que hay algo que está mal. Su presencia nos conforta, pero si lo opacamos, Dios puede usar cualquier cosa. Como aquí para David, Dios usó a Natán. Y la escritura también relata que Dios puede hacer cualquier cosa. En una ocasión, Él usó un burro. Porque Dios usa cualquier cosa si no queremos hacer caso. Y ese era el burro de Balaam. Balaam iba a maldecir el pueblo, pero el ángel del Dios se puso en camino con una espada que no lo hiciera. Pero Balaam no hacía caso de no obedecer el mandato de Dios, a no maldecir a Israel. Y el burro empezó a desviarse 3 veces y Balaam le golpeaba hasta que Dios le abrió la boca al burro. Y relata la historia que dice: ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado estas 3 veces? Y Balaam, ahora el burro me está hablando. Y entendió, es Dios. ¿Por qué he sido tan burro que un burro me habló? Y Dios usa cualquier cosa para agarrar nuestra atención. Y leímos en esta ocasión, en esta historia específica, Dios envió a Natán. Entonces, cuando alguien viene a confrontarte, no te ofendas. Pregúntate: Dios, ¿eres tú? ¿Me estás hablando a través de mi hijo? Porque los hijos son bien observadores. Como con mi hija, la fui a llevar a su escuela, a la escuela donde ella va. Tenemos que hacer línea de todos los carros, no nomás podemos bajarnos y llevarla. Entonces en esa ocasión dije: ¿sabes qué? Voy a cambiar yo el sistema. La voy a llevar, me voy a ir por atrás y la voy a dejar por otro lado. Y lo hice, me bajé y sabía que estaba mal. Y le dije: bájate ahora sí, vete. Y me estaban mirando los directores y maestros. Y dije: bueno, ya vete, ya me voy. Y me fui. Y cuando mi esposa recogió a mi hija, ya en la tarde dijeron: ¿fuiste tú quien dejó a tu hija a este lugar? Yo dije: me va a cubrir. No, fue mi esposo. Y dije: aprendí. Y el próximo día, nomás jugando, dije: hey, Camila, te voy a dejar por atrás. Y me miró como no lo podía creer. Papá, ¿qué estás diciendo? Cambia tu mente, que Dios te dé otra. Y me reí, pero dije: man, Dios está usando. Necesito otra mente. Dios usa cualquier cosa para agarrar tu atención. Mencionamos que en este caso fue Natán a David. Y Natán comenzó a confrontarlo a través de una historia. Y esa historia tenía que ver con 2 personas, un hombre rico y un hombre pobre. Y como David era un pastor, antes de esto, él se conectó muy fuerte con esta historia. La historia era que el hombre rico tenía muchos animales, muchas ovejas, y había un hombre pobre con solamente una. Y cuando vino un visitante con el hombre rico, dice que el hombre rico fue con el hombre pobre y le quitó la única animal que tenía y se lo ofreció a su visitante. Y David, cuando escuchó esa historia, después de Natán contársela,
Dice así en versículo 5 de capítulo 2, vaya conmigo. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que al que tal hizo es digno de muerte. Qué chistoso, ¿no? Que cuando es juicio de alguien más, con todo el furor y dignidad, sin santidad, nadie verá al Señor. Que esa familia, ese joven, ese adulto, ese predicador se va al infierno. Porque así dijo. Se enfureció y dijo que sea digno de muerte y que lo regrese todo 4 veces. Hasta que versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Cuidado. Mejor hay que pedirle la misericordia de Dios con alguien que escuchamos que ha fracasado. Porque Dios guarde, podemos ser nosotros. Tú eres aquel hombre. Me imagino que sus ojos, como los de Camila, se abrieron. What? ¿Cómo tú sabes? Si Natán empezó a decirle el pecado que había cometido, lo que había hecho. Y entendió, este no es Natán, esto es Dios hablando a mi vida. Aquí en Jaino ya no me puedo esconder. Dios sabe. Y a veces el confrontamiento se mira como aparente ataque. ¿Por qué me atacas? Te estoy diciendo las verdades. ¿Por qué quiere hablar el líder conmigo? ¿Por qué quiere hablar esta persona conmigo? No quiero escuchar a nadie. Se mira como ataque. Pero para David iba a ser este entendimiento de gracia. Y si Dios nos confronta, no es para nuestra destrucción, es para nuestra restauración. Y el restaurar una cosa es regresar algo o a alguien como estaba antes de la caída. En este acontecimiento, David ya no pudo. Sabía que Dios lo había confrontado, pero sabe lo más fuerte. Dice la escritura en el versículo 9, cuando Dios lo confrontó, yo imagino que le iba a decir: tú adúltero, mujeriego, matador. Versículo 9. Mire lo que le dijo en la confrontación. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios? Le habló de la raíz del problema. Hubo un descuido. ¿Sabes qué es tener en poco? La palabra de Dios es despreciar, menospreciar, tratar como algo sin valor y considerar insignificante. Conozco, pero lo escucho los domingos, pero ya no era ignorancia, era un desprecio consistente. Y eso es lo que la raíz en David, que había ese desprecio ante la palabra de Jehová. Cuando ya no tenemos el mismo valor a la palabra de Dios y a sus principios. Y ahí lo confrontó y entendió. Y ahora en nuestra vida, a veces somos confrontados. Dios nos confronta por amor, porque para David fue un regalo. Pero ahora lo que importa después de la confrontación es la manera que nosotros respondemos. Porque cuando alguien es confrontado, puede hacerse el ciego, sordo, enojarse, molestarse, seguir aún más y meterse más profundo a su pecado. Y jugar ahí más y más y más y más hasta que... Pero miremos la respuesta de David. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán. ¿Qué dijo? Pequé contra Jehová. Uno lee esta historia y dice, pues es muy poquito. Me hubiera gustado ver que si hubo más lágrimas o qué más aconteció.
Pero primero él reconoció su pecado, dijo, pequé contra Jehová. Pero esta historia simplemente nos relata una porción pequeña de la expresión y cómo respondió David contra el confrontamiento de Natán. Y lo encontramos en Salmo 51. Vaya conmigo en Salmo 51. Mira ahí la descripción arriba del Salmo 51. Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Este salmo fue escrito después de esta confrontación. Y aquí podemos ver más allá y se arrepintió ante Dios, ¿no? O su confesión que sí pecó ante Dios. Podemos ver la actitud de su corazón a responder, a ser confrontado por su pecado. Y podemos aprender estas cosas que si las aplicamos a nuestra vida en la manera que respondemos en arrepentimientos a Dios, podemos ser restaurados. Miren lo que primero que aprendemos de David, en la manera que él expresó cuando fue confrontado, lo encontramos en los primeros 2 versículos. Que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Sabe qué hizo David cuando fue confrontado? Pidió clamor en base al carácter de Dios, en base a su misericordia y no en sus méritos. No dijo, merezco este perdón, mira lo que hice en el pecado, mira las glorias pasadas, mira quién soy, mira mi título, mira soy rey. No, Dios, por tu misericordia, por tu amor, estoy pidiendo esta misericordia, esta gracia. Él respondió en el confrontamiento apelando a la misericordia de Dios. Porque Dios ciertamente es lento para la ira, pero grande en misericordia la manifestará. Miren la actitud de David. También vemos en el versículo 3 y 5 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. David cuando fue confrontado no hizo excusas. Tomó responsabilidad. Esto aconteció porque A, B, C y D. Esto es porque tú, él, ella, para arriba, para abajo. Soy así por mi papá, por mi mamá, por mi esposa, porque ya no me quiso dar un beso, entonces hice esto y aquello aquí y acá arriba. Siempre culpando. Y cuando uno es confrontado y de repente responde nomás en culpar, y eso acontece en consejería, escucho, ¿no? Por eso siempre quieren tener a ambos partidos en el mismo lugar para que cuenten su historia, porque siempre uno va a decir él, y la otra va a decir, o él va a decir ella, y ella va a decir él. Es la naturaleza. Pero David dijo, aquí para eso. Dios, tú me estás hablando. Contra ti. Fue contra ti. Mayor que pecar contra Betsabé, contra Natán, contra el pueblo de Israel, pequé contra ti, Dios. Porque cuando peco es contra ti. Reconozco. Yo lo hice. Qué difícil es decir, yo lo hice. Fue mi culpa. Es difícil. Queremos mejor, déjasela de alguien más. Pero eso es la confrontación. Yo soy el primero que les digo, a mí no me gusta que me confrontan. Yo soy el primero. Pero si es Dios, ¿cómo respondemos? Importa. Entonces él respondió, no haciendo excusas, tomó la responsabilidad. Entonces el arrepentimiento comienza cuando dejamos de justificarnos y decir, no, pero esto y aquello, si no aceptamos, fue mi culpa contra ti Dios, he pecado. Salmo 51, versículo 10 y 12. Dice, porque 51, 10 y 12. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Aquí David, al ser confrontado, no estaba pidiendo: Dios, restáurame todo lo perdido, el respeto del pueblo, la fama que ahora voy a recibir por lo que hice. No, que borra todo eso, que mágicamente se vaya. Dios siempre perdona el pecado, pero a veces hay pecados que traen consecuencias en la tierra. Pero miren cómo respondió David. No dijo: regresa, dame, perdí casas, perdí esto, perdí aquello. Renueva en mí un espíritu nuevo. Porque la prosperidad sin un cambio interior, vamos a repetir lo mismo. Entonces, él no pidió la restauración de las cosas materiales. Él simplemente se enfocó en su restauración interna. Se enfocó en su espiritualidad con Dios. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de la salvación, producto de lo que había hecho el pecado. Se enfocó: Señor, que no pierda el temor por ti, que mi pasión por ti no disminuye, que me enamore más de ti, que yo pueda levantar manos sin culpabilidad, que no haya vergüenza en mí yo estar en tu presencia y yo llorar, que no haya esa vergüenza en mí porque ¿qué van a decir? Porque soy líder, y si soy líder y luego muestro debilidad, no me van a creer. No, Dios, regresa al gozo de mi salvación. Quiero venir a la iglesia y no quiero sentirme como si es peso. Lo que la gente llama el primer amor, ¿no? Yo quiero sentir esa relación otra vez. Quiero esa cercanía. Quiero sentir tu dirección. Quiero sentir tu presencia. Porque es posible estar aquí físicamente, pero estar desconectados de Dios. Entonces él dijo: Dios, restaura mi relación contigo. Ese hombre de rectitud, ese hombre apasionado, esa mujer entregada, esa mujer sensible a la presencia XYZ, restáurala. Ya las bendiciones, el carro, ya la casa como estaba, yo primero quiero arreglarlo contigo. Y vemos en el versículo 13, cuando fue confrontado, él expresó cuando fue confrontado por el profeta Natán, dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Él anheló ser usado por Dios. Anheló ser usado por Dios. Señor, quiero ser usado por ti. Porque dijo: mis experiencias van a ayudar a alguien más. ¿Sabes que David fue el hijo de Salomón y Salomón fue la persona más sabia? Pero ¿usted no cree que David lo estuvo aconsejando? Como los papás aconsejan a los hijos: no vayas por ese camino, no tomes esa ruta. No lo dicen por decirlo, hay vivencia, hay experiencia. Entonces David dijo: Señor, esta experiencia yo quiero ser usada por ti para advertir a los demás. Guárdense, guarden su mirada, guarden su corazón. Una vez alguien que había caído en adulterio, en una conversación, estábamos platicando, y luego me miró y me dijo: nunca vayas a hacer esto, dando referencia a adulterio. En ese tiempo no estaba casado. Bueno, y se me quedó grabado, y de curiosidad le dije: ¿por qué? Me dije: porque destruyes tu testimonio, destruyes tu familia, destruyes tu economía, te afecta en muchas maneras. Y se me quedó grabado en el alma y en el corazón, porque dije: me lo está hablando alguien que ya caminó por ese camino. Eso, en tu restauración tú puedes decir: Dios, usa mi experiencia, mi rebelión, mi rebeldía de cómo era antes puede ser de bendición para alguien que no tome ese camino.
anheló David ser usado por Dios en vez de servir su propio ser. Y por final vemos en Salmo 51, cuando fue confrontado David por Natán, él entendió que Dios sobre todas las cosas quería su corazón, como Dios quiere el corazón de cada persona que está aquí. Vaya conmigo, versículos 16 y 17. Él, terminando este salmo, dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, porque estamos acostumbrados a decir: doy mi ofrenda, vengo a la iglesia, voy al grupo familiar. Dios, ya completé lo que tenía que hacer como buen creyente. Mira lo que dijo David en el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu que quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. David entendía lo que Dios anhelaba, era su corazón. God didn't worry about your money. Dios no está interesado de tu dinero, de tu servicio, aunque es importante. Lo que primero a Dios le interesa es tu corazón. Y hay que entender, porque Él respondió de esta manera, porque hay personas que son confrontadas, y esto es verídico, son confrontadas y siguen en su pecado. Porque Él respondió de esta manera. Si regresamos al texto original de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, miren la respuesta, por qué respondió de esta manera. Y dice la escritura: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y mire esto. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Dios le extendió su misericordia, Dios le extendió su perdón, eventualmente Dios le extendió su restauración. El pecado que había cometido era digno de muerte, pero porque él fue hacia Dios con esas actitudes que vimos, Dios tuvo misericordia. Come on, we got to get close to God with a humble heart. Tenemos que acercarnos a Dios con un corazón quebrantado, un corazón humilde, un corazón que va a Dios y no apela por mi posición, Dios, por lo que he hecho estos años, por lo que he dado, por el tiempo que he ayunado, sino: Dios, voy hacia ti por quien tú eres. Porque he visto a través de la Biblia que ha sido misericordioso a millares y millares de personas. He visto en la escritura cuando alguien realmente se arrepiente de sus malos caminos, tú lo perdonas y tú lo restauras. Tú puedes restaurar mi matrimonio, mi relación con este familiar. Tú puedes restaurar mi vida, que ha luchado por muchos años con adicción a la droga, adicción a la pornografía. Tú puedes. Necesitamos a Dios. Y David nos enseñó, la historia de David nos enseñó que ciertamente puede abundar el pecado, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Vamos a ponernos en pie.